Sean muy bienvenidos al inicio de la jornada de este día en nuestra expedición bíblica. Hoy nos encontramos en un punto muy importante y de interés para todos ustedes. Estamos en la ciudad de Estambul, la ciudad más grande de Turquía. Este lugar fue centro muy importante del cristianismo. Aquí estaba fundada la ciudad de Constantinopla, donde Constantino gobernaba, de allí que viene el nombre de la ciudad. Por lo tanto, hoy les invitamos a disfrutar los distintos lugares que visitaremos, puntos de interés de la historia sagrada y también algunos museos. Acompáñenos. Qué emoción de encontrarnos aquí en el hipódromo de la antigua ciudad de Constantinopla. Aquí se construyó este hipódromo que era para carreras de caballos, eventos, espectáculos. Más de 100.000 personas había aquí alrededor. Esto, por supuesto, lo hicieron los romanos basado en un campo griego que existía en este lugar. Sabemos que sí, Constantinopla llega a ser la capital del imperio, como ya verán en el siglo IV, en el 300, con el gran emperador Constantino. Lo interesante es que vemos aquí al medio lo que se llamaba como la espina. La espina como la espina dorsal de nuestro cuerpo. Y esto también indicaba aquí el medio donde corrían los carruajes, las carreras. Y solamente para que tengan una perspectiva ustedes, traten de imaginarse que estamos casi en la mitad, hasta el fondo allá de la calle, y la otra mitad está escondida detrás de los edificios. La ciudad de Constantinopla, la capital del imperio, era una ciudad hermosísima para ilustrar el poder por sobre todas las naciones. Estamos en la mezquita del Sultán Ahmed, conocida mejor como la Mezquita Azul, construida en el 1700, en el 1650, en lo que es hoy día en Estambul, Constantinopla al principio, construida frente a unos metros, solamente unos metros de lo que era la iglesia cristiana más grande de toda la historia. 3 iglesias construidas ahí que vamos a visitar en un minuto. Constantino, pero Justiniano construyó lo que hoy día se conoce como la Santa Sofía o la Santa Sabiduría, una iglesia cristiana preciosa. Lo interesante de la mezquita es que el sultán quiso hacerla primero más alta, más grande que lo que tenemos aquí al frente. A solamente unos metros de distancia entre la mezquita del Sultán Ahmed está lo que era desde el siglo IV. La bellísima Hagia Sofía. Por supuesto, fue construida luego por Justiniano. Esta era la iglesia cristiana más grande de toda la cristiandad en todo el mundo. Hasta que luego, cerca del siglo XVII, en el 1600, después de haber construido el Sultán Ahmed esta mezquita, el papado, la Iglesia Católica Romana, construyó lo que se conocerá como la Basílica de San Pedro en Roma. Pero es una linda iglesia, hoy día es un museo, fue a través de la historia también convertida en mezquita, pero hoy día es un museo para todos los que quieran venir a visitarla. Les invitamos a que vengan, acompáñennos. Estamos dentro de la Hagia Sofía, la iglesia construida en honor al cristianismo por el emperador Justiniano entre el 532 y 537 y finalmente dedicada en el año 538 después de Cristo. Es una de las evidencias más perfectas de la arquitectura bizantina, con un gigantesco domo soportado por columnas y arcos, y podemos observar en él agujereado por 40 ventanas. Esta iglesia fue dedicada a la Hagia Sofía, esto es decir, a Cristo Jesús. Y aquí podemos observar una de las interpretaciones más tempranas del cristianismo de Proverbios 8, donde se habla de la sabiduría como la creadora de todas las cosas que existen. Evidentemente esa interpretación iba a traer algunos problemas acerca de la persona de Cristo más tarde en la teología cristiana. La iglesia también es el centro de algunos debates
En julio 16 de 1054, el cardenal romano Humberto de Silva Cándida entregó en el altar de esta iglesia la bula del obispo de Roma, excomunicando al patriarca de Constantinopla, Miguel I o Michel I, y así dividiendo el cristianismo de Oriente y Occidente hasta el día de hoy. A pesar de que el segundo siglo de nuestra era, muchos padres de la Iglesia comenzaron a interpretar Proverbios 8 como una aplicación o referencia a Cristo. Más adelante, en el siglo IV, ese argumento fue utilizado por Arrio para entonces querer enseñar de que Cristo era un ser creado y no en sí un ser eterno como el Padre. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una lectura cercana al texto original, vamos a descubrir que el texto de Proverbios 8 no sugiere que la sabiduría se refería a Cristo o a una hipóstasis o un ser separado a Dios, sino más bien que desde el inicio del libro de Proverbios el autor va a mencionar que con sabiduría Dios fundó el universo, con sabiduría Dios creó todo lo que existe. Eso nos obliga a realizar una lectura contextual no solo de Proverbios, sino de Juan capítulo 1, que fue el texto que se utilizó para entonces leer en Proverbios 8 lo que no estaba en el contexto en sí del pasaje. Una lectura contextual de Proverbios a la luz de Juan 1 nos enseña varias cosas. En primer lugar, hay algunas similitudes en ambos pasajes. En ambos textos se presenta que la sabiduría es un don que proviene de Dios, y en el pasaje de Juan se menciona que el logos proviene también del Padre. Sin embargo, es importante tomar en cuenta algunas diferencias. Mientras que en Proverbios 8 y el contexto del pasaje se menciona que Dios creó el universo con sabiduría, en Juan 1 se dice que el logos creó todo lo que existe, dando a entender que mientras el pasaje de Juan se refiere a una persona de la deidad, es decir, Jesús, en Proverbios 8, la sabiduría es una representación de la sabiduría que Dios utilizó cuando creó el universo. De esta manera podemos entender que aunque el conflicto que la iglesia entró al tratar de probar que la sabiduría de Proverbios 8 era Cristo, el pasaje no soporta tal interpretación. Cristo es Dios por la eternidad, nunca ha tenido principio ni fin, tal como el logos de Juan 1 lo señala, mientras que la sabiduría de Proverbios 8 es una personificación de lo que es la sabiduría divina que Él usó para crear todo el universo. Ha sido muy fascinante la aventura espiritual el día de hoy. ¿Por qué razón? Hay varias. Una de ellas es de que nos hemos reencontrado con nuestras raíces del cristianismo a través de los siglos y de la historia. Aquí ha sido realmente un espacio y un lugar donde hemos reflexionado sobre cómo Dios se ha movido y cómo su mano poderosa ha guiado el destino de su pueblo en situaciones muy adversas. En primer lugar, pensando en el Imperio Romano, en la influencia que ejerció sobre el cristianismo, muchas veces afectando la vida del pueblo de Dios. Sin embargo, hubieron héroes bíblicos como Pablo y sus colaboradores que enfrentaron diversos retos, no solamente al viajar, sino en la influencia de las creencias y de estas culturas. Sin embargo, esto trae una clara enseñanza para todos nosotros en el tiempo presente. Sin importar en la actualidad las diferentes corrientes de pensamiento o lo que el mundo ofrece, hemos encontrado que hay un Dios que todo lo puede, que no solamente ha dirigido el curso de la historia de su pueblo a través de distintos imperios, como en este caso lo fue bajo el Imperio Romano, sino que en la actualidad Dios está dispuesto a guiar y conducir a su pueblo hasta el encuentro final cuando nos encontremos con Él en su segunda venida. Por lo tanto, sigamos adelante porque Dios, así como tuvo un plan para su pueblo a través de la historia, lo tiene para ti en el tiempo presente.